Espíritu Santo. Amén. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: Ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. Yo les enseño mandatos y preceptos como me ordena el Señor, mi Dios, para que se ajusten a ellos en la tierra en que van a entrar y que van a tomar en posesión. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticias de todos estos preceptos, se dirán: en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente, porque ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Pero ten cuidado y atiende esto bien. No vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Al contrario, transmítelos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Bien, ahora vamos a hablar de la ley, ¿cierto? Que siempre uno habla de la ley y hay una palabra de Jesús, y es que muchos pensaron que venía a abolir la ley, ¿cierto? Y él dice: yo no vengo a abolir nada, yo vengo a darle cumplimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que una cosa es la ley de Dios y otra cosa es la ley de los hombres, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Pero esa ley de Dios se mezcló con la ley de los hombres. Al mezclarse, entonces viene Jesús y empieza no a quitar, sino ni siquiera a atacar, sino que a preguntarles cuál es el sentido de que estén haciendo esto, o sea, ¿por qué están haciendo esto? Entonces muchas veces decían: porque así lo manda el Señor, y Él los pone como en contraposición en la espada y la pared, diciéndoles: así no es lo que el Señor quiere. Entonces, al tener esta lucha, muchos pensaron que Jesucristo venía a quitar la ley, y Él lo que venía era purificarla, ¿cierto? Porque la ley del Señor es perfecta y sabia, y no la va a quitar, sino a purificar. Entonces, hay unos principios mandados por Dios de los cuales el hombre abusó y sacó otros nuevos y se los puso a Dios. Y eso fue lo que vino Jesús a hacer, purificar esos principios. Y yo creo que pasa igual en nuestra vida. A veces tenemos unas normas, pero le vamos agregando más normas a nuestra vida y eso daña mucho la convivencia. Entonces, la enseñanza de esta palabra hoy es: ¿por qué nosotros nos enredamos tanto con preceptos que muchas veces no buscan la felicidad, sino que lo que hacen es enredarnos en nuestra vida? Tratemos de pensar mejor y no enredarnos tanto en nuestro diario vivir, sino cumplir las palabras de Dios, cumplir los mandamientos, y ni siquiera es por cumplirlos, sino que realmente es porque tienen un sentido. El sentido de la ley del Señor es el amor entre nosotros, es el estar bien con nosotros mismos, el tener una buena relación con el prójimo y al mismo tiempo con Dios. Ese es el sentido, pero muchas veces nos inventamos tantas reglas, tantas leyes, que lo único que hacen es dividirnos, separarnos, generar tensión entre nosotros. Y a veces es verdad, a veces la religión, en vez de unir personas, lo que hace es dividirlas. Muchas veces la religión, en vez que se hace en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, en vez de unirnos como hermanos, en vez de unirnos como hijos de Dios, muchas veces nos separa, nos destruye, daña esa convivencia
Y eso es lo que hablaba Jesús. Las leyes, en vez de unir, nos separan. Y cuando Dios habla del amor, que es una ley de Dios, lo que busca que es unir. Cuando Dios impone el amor, lo que está haciendo es ámense todos. ¿Se ven? Pero uno muchas veces con nuestras leyes lo que hace es dividirse, lo que hace es destruirse. Y va hablando en una parte bien práctica, en nuestra propia familia. A veces nuestras normas, a veces nuestros preceptos, en vez de ayudarnos a juntar como seres humanos, lo que hacen es destruirnos y dividirnos. Yo creo que es un día bien especial para que te preguntes cuál es el sentido que tienes de la ley. Por ejemplo, en tu casa, tú tienes normas de vida y esas normas de vida que hay en tu casa, en tu ministerio, en tu iglesia, en tu trabajo, esas normas son ¿para qué? ¿Para unir o para sembrar división, para sembrar peleas, polémica? Yo creo que es muy importante entender que todas las normas de convivencia o las normas de vida tienen que ser para unir personas, ¿sí? Y eso es lo que el Señor nos quiere decir en este día. Y cuando se cumplen esas normas, pues lo único que se obtiene es vida. ¿Por qué? Porque cumplir las normas pensando en la unidad, uno está tranquilo. Cumplir la norma pensando en el amor, uno vive bien. Pero si es cumplir la norma para separarnos, para dividirnos, lo único que hay es división y guerra. Y que es triste decirlo, pero muchas veces la ley del Señor, en vez de unir corazones, lo que hace es dividirlos. Hoy en día estamos tan divididos y todos bajo el nombre de Dios, que es lo más triste, ¿sí? Es lo más triste que hay. En el nombre de Dios hay tantas divisiones y no tenemos que hablar de las religiones. A veces dentro de la misma iglesia católica, los ministerios, ellos como que los grupos se dividen unos con otros. Es increíble, o sea, encontrar un grupo que no se va con el otro o que se discuten con el otro. A veces los mismos ministerios, el de la palabra, el de la comunión, el del canto, hasta en ellos mismos hay divisiones. Uno dice, wow. Y bajo el mismo techo, bajo el mismo Dios, bajo la misma religión, y lo único que hacemos es dividirnos. Yo creo que tenemos que cambiar esta manera de pensar. Vamos a cumplir la ley, pero por favor, la ley se hizo para sembrar unidad. La ley se hizo para sembrar amor, un solo pueblo. Cuando Dios puso la ley, que son los 10 mandamientos, lo hizo para que fueran un solo pueblo, para que fueran una sola nación y para que siendo uno alaben al único Dios. Y a veces se nos olvida. Vamos a poner más la unidad. Es uno de los principios que más tenemos que rescatar. Y no solo como iglesia, como familia. Hoy hay tanta división en las familias. Esos hermanos que no se hablan, esos hermanos que se pelean, que se maltratan, que se insultan. Esos hijos que se dividen de sus padres. Hay tanta división en la familia, primos, tíos. Wow. No. Yo creo que esto tiene que cambiar y tiene que cambiar cuando cada uno entienda en su corazón que Jesucristo quiere familias unidas, iglesia unida, personas unidas y vamos a hacer oración por eso. Tiene que haber más unidad en una parroquia, unidad con su pastor, unidad con su párroco, unidad con su sacerdote, más unidad. Trabajemos más en unidad. Todo fuera tan diferente si fuéramos unidos. Si de pronto cada uno se despoja de su soberbia, de su orgullo, de su sabiduría, de lo que sea, porque es que todos queremos tener la razón. Si nos despojáramos de la razón y sembráramos unidad, sería tan diferente. Pero como todos queremos tener la razón y decimos tenerla, lo único que sembramos es división. No nos hemos dado cuenta de eso. Porque uno dice que yo tengo la razón, si tú la tienes, y al ponerla, lo único que estás colocando es división, porque tú crees que tu razón va a unir, lo que está haciendo tu razón es dividir. Entonces, si mi razón es motivo de división, yo la entrego, y yo lo único que hago es escuchar y obedecer. Por eso Jesucristo es uno con el Padre, porque obedeció al Padre. Eso es muy importante. Jesucristo tenía razones, tenía sabiduría, y aunque tenía todo eso, lo único que hizo fue obedecer. Y en esa obediencia, lo único que nos enseñó fue unidad. Vamos a sembrar unidad y que el principio de la unidad sea el despojo de la razón
y el ponernos a disposición de la obediencia. Cuando uno trata de obedecer, siembra unidad, pero cuando uno quiere poner su razón por encima de todo, lo único que hay es división. Y si no, miren y verá. En su casa, tus hermanos tienen la razón, todos, y por eso están divididos. Los hijos tienen la razón y por eso están divididos. En tu iglesia, los grupos, cada grupo tiene la razón y por eso están divididos. Cada laico tiene la razón y por eso están divididos. En el mundo, cada país tiene la razón y por eso están divididos. Cuando se quiere tener la razón y no se piensa en la unidad, lo único que se está construyendo con esa razón es sembrar una división. Así que pidámosle a Dios un espíritu más de obediencia para sembrar más unidad, para poder ser una sola familia, un solo pueblo como el Señor quiere que sea. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, y antes de la bendición, entonces les recuerdo, este sábado tenemos el encuentro de parejas, después de la misa de las 7, el domingo tenemos el seminario, a las 2:30 de la tarde más o menos comenzamos. Tenemos la exposición del Santísimo, tenemos bendición con el Santísimo, tenemos alabanza, tenemos algo bien bonito este domingo. También este viernes, los que quieran venir a un taller de líderes de diferentes parroquias, no hay problema. Vamos a hacer un taller de líderes, viene un padre de la arquidiócesis y nos va a dar un taller de líderes a todos. Entonces, estamos todos invitados. A las 7 de la noche tenemos un taller para todos los que quieran venir. Hoy un taller de liderazgo. Justo hoy que hablamos de unidad, entonces aquí viene ese taller de liderazgo. Este viernes a las 7 de la noche también estamos invitados para los que quieran venir. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.